Bueno, habíamos hablado de esperar hasta y media, pero creo que como ya, ¿no? Parece que estamos todos, son y 28, no vamos a ser tan absolutamente británicos. Bueno, pues bienvenidos a este cuarto ciclo de los clásicos en el museo. La verdad es que es una cosa que está muy bien, es que en estos tipos de ciclos lleguemos a una cuarta edición y estamos pensando ya en una quinta, ¿no? Eso significa que hay éxito, que hay interés y que seguiremos en esta línea. Este nuevo ciclo, la primera conferencia va a estar a cargo de Javier Andreu Pintado. Es un placer tenerle aquí en el museo. Y voy a ser breve porque él mismo me lo ha pedido. Me ha pasado el currículum, que es extraordinario. Y, bueno, pues simplemente dar 4 pinceladas, que estudió en la Universidad de Zaragoza, pero luego ha hecho mucha formación en el extranjero, Coimbra, Oxford, Múnich, Heidelberg, y ha sido becario en la Fundación Humboldt, ¿no? Eso, pues, a nivel de formación ya nos está diciendo mucho. En la actualidad es catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Navarra y es el director del Departamento de Historia del Arte y Geografía. Y además dirige el diploma de arqueología. Tiene una faceta también muy interesante de arqueológica, que es director científico del plan de investigación en la ciudad romana de Bañales. Y, bueno, esa faceta internacional que veíamos en su época de estudiante la continúa con estancias docentes en universidades como Coimbra, Oxford, y Múnich, Heidelberg o Padua. Con lo cual, bueno, pues yo creo que no hay más que decir. Que seguro que la conferencia va a ser súper interesante, va sobre gobierno y administración en la Roma clásica, y no te robo más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu amable presentación. También al querido colega y amigo, el profesor Emilio del Río, que coordina este ciclo de éxito de los clásicos en el museo, que vaya por su 4ª edición. Y el hecho de que vaya por su 4ª edición creo que subraya bastante bien el atractivo que tiene el mundo romano. No era mi intención, en cualquier caso, competir con saber quién es el nuevo Papa que acaba de ser elegido, pero supongo que dentro de unos años, y es parte también de nuestra responsabilidad como historiadores, se acordarán de que el nuevo Papa, sea el que sea, fue elegido el día que ustedes vinieron aquí a escucharme hablar del gobierno y de la administración en la Roma clásica. En cualquier caso, el pontificado es una de esas instituciones de la que algo diremos, que conserva todavía un gran sabor al pontificado máximo romano y, en cierta medida, es una pervivencia, entre otras muchas, como espero sea capaz de transmitirles en esta conferencia, de la Roma clásica. Como yo soy esencialmente historiador de la antigüedad, aunque me dedico también a la epigrafía y a la arqueología, la conferencia trae una gran cantidad de textos antiguos, que son nuestra fuente principal de conocimiento. Pero, lógicamente, no puedo leerlos todos porque no saldríamos aquí en toda la noche, ¿no? Pero he dejado ahí un código QR que aparecerá también al final, donde pueden acceder a la presentación libremente en casa y ver con detalle alguno de los textos, al margen de que podrán tomar fotografía de los que les parezcan sugerentes. Decía que el hecho de que sea la 4ª edición de los clásicos en el museo y que vengamos a hablar del gobierno y la administración en la Roma clásica es una prueba de que el mundo romano todavía hoy nos sigue fascinando. Nos sigue fascinando por la extensión geográfica de su imperio y también por su notable perduración cronológica de casi 14 siglos, no de dominio de todo el Mediterráneo, pero sí de existencia de ese Estado que nació como una pequeñita ciudad a orillas del Tíber, que llamamos
todavía, no por acaso es la ciudad eterna, ¿no?, la llamamos Roma. De hecho, y hay juristas en la sala, bueno, a veces los historiadores de la antigüedad decimos en broma que como nadie derogó la disposición por la que Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, pues en la medida en que vivimos todavía en los límites geográficos del Imperio Romano, seguimos siendo romanos. El profesor Emilio del Río diría, aunque no nos demos cuenta, como dice en el título de uno de sus múltiples libros. Eso que nos asombra a nosotros, lo cierto es que también asombró en la antigüedad. Y asombró en la antigüedad a propios y a extraños. Yo diría, de hecho, que más a extraños que a propios. Los historiadores que escriben en época romana y que tratan de explicar la expansión y el éxito de Roma y más se asombran por ella, fundamentalmente son historiadores que propiamente no son romanos, aunque vivan bajo la órbita de Roma y aunque algunos, como por ejemplo el judío Flavio Josefo, traicionaran a su pueblo para ponerse a las órdenes de la dinastía Flavia y recordaran a los judíos que no valía la pena resistir al influjo romano. Para Flavio Josefo, que escribe en la década de los 70 y 80 del siglo I después de Cristo, la razón de la expansión romana es la disciplina, la ordenación, el entrenamiento constante del ejército, que es el responsable de esa expansión militar. Pero algunos siglos antes, casi a la vez que Roma empezaba a articular su imperio mediterráneo, en el siglo II antes de Cristo, otro no romano, pero que acaba seducido, en este caso no por el círculo de los Flavios, como Flavio Josefo, sino por el círculo de los Escipiones, que es el historiador Polibio, se atreve a decir que la causa principal de la expansión de Roma es la estructura de su constitución y que en realidad, aunque la actividad militar es importante, lo fundamental radica en el ordenamiento constitucional, en lo que los griegos llamaban la politeia, el gobierno del Estado. Es decir, que los propios escritores antiguos, es verdad que conservamos una representación muy pequeña de lo muchísimo que el mundo griego y el mundo romano escribió, y a lo mejor lo que conservamos no es lo más representativo, pero en cualquier caso es lo que tenemos, y esos antiguos reconocían que la Constitución de Roma era clave del éxito de Roma y era clave para explicar que una pequeña ciudad fue durante varios siglos el centro del mundo. En estos días también, y particularmente hoy en el contexto del cónclave, Roma vuelve a ser el centro del mundo. Yo pienso que no ha dejado de serlo nunca, ¿no? Y hay quien dice que cuando caiga Roma caerá la civilización occidental, pero en fin, eso está bastante lejos, lógicamente, de suceder. Los historiadores, por tanto, desde la antigüedad reconocen que el gran mérito de la política romana fue que una pequeña parte del mundo, la ciudad de Roma, gobernase la tierra entera y que se crease una idea de comunidad, de ecumene, que es la traducción casi literal de la oikumene griega, en la que todo el mundo que vivía en los territorios del imperio se sentía en cierta medida representado. Esto es importante subrayarlo porque ese gobierno central que Roma ejerce no fue, a pesar de contar con el ejército y con una constitución, luego veremos que se califica de muy equilibrada,
Roma tuvo que hacer frente a varios retos que me parece que engrandecen, en cierto modo, su capacidad de gobierno. El primero es su heterogeneidad social. Independientemente de lo que ustedes sepan sobre la historia de Roma, les sonará seguro el conflicto prácticamente endémico y permanente, aunque muy vinculado a los primeros siglos de la historia de Roma, entre patricios y plebeyos. Los grandes propietarios y terratenientes que conservan su poder económico y lo traducen en un fuerte poder político, y el común, esa plebe, que es la que trabaja, la que pone en funcionamiento la economía de la ciudad. De hecho, el gran historiador romano de época de Augusto, este sí que escribe en latín y escribe al servicio de la propaganda imperial, Tito Livio, recuerda cómo al fundarse Roma en el año 753 a.C., el primer ordenamiento político romano parte de que los patricios se quedan con las magistraturas y los plebeyos se dedican a la defensa de la ciudad y al desarrollo de las actividades económicas de esa ciudad. Y Tito Livio lo explica con una imagen bastante fuerte y muy gráfica. Dice que Roma es una especie de cuerpo que tiene varios miembros, en el que hay un estómago, que son los patricios, y unas manos, que son los plebeyos, y en un momento determinado las manos se cansan de echar alimento al vientre y la ciudad llega a un momento que cae, como dice ahí, en una intestina seditio, en una extrema postración. De hecho, la evolución de la carrera política, de lo que los romanos llamaban el cursus honorum, en la historia de Roma, en la mayor parte de esa historia, se hizo a la medida de los patricios. Los romanistas italianos utilizaban una expresión, la serrata di patriciato, el cierre de los patricios en torno de sus antiguos privilegios, que nos recuerda mucho a lo que pasará siglos más tarde con las clases privilegiadas, así llamadas al final del antiguo régimen, con las revoluciones, empezando por la francesa, burguesas y liberales también posteriormente. Esa heterogeneidad social es el primer reto que tendrá que enfrentar la política romana. El segundo reto es, lógicamente, generar un sistema de defensa que sea manejable y que sea acorde al tamaño de la ciudad. Eso al principio no es demasiado problemático, porque Roma, aunque crece deprisa y en apenas un siglo y medio ya tiene 80.000 habitantes, llegaría a superar el 1.000.000 solo en época de César, por tanto, mucho más tarde, pues se configura un ejército, y ojo porque esto será un problema en el futuro, de ciudadanos. ¿Quién defiende a Roma? Los ciudadanos que ocasionalmente son llamados a filas cuando hay un conflicto que en ese momento inmediatamente posterior a la fundación, prácticamente entre el siglo VIII y el siglo V a.C., es un conflicto de ida y vuelta. Los ciudadanos romanos son reclutados, van a luchar contra los samnitas, los etruscos o los latinos y vuelven a casa. El problema será cuando tengan que luchar, por ejemplo, con los lusitanos en el extremo más occidental de la ulterior. Los ciudadanos, por tanto, son al final los que defienden la ciudad y la defienden organizados en una serie de clases que nosotros escribimos con una sola S, pero que en realidad es la traducción del término jurídico romano, clases que son las unidades de reclutamiento que uno de los primeros reyes de Roma, Servio Tulio, creó en el año
578. Unidades de reclutamiento que parten de un censo, de contar cuántos habitantes tiene Roma y cuántos pueden ser llamados a filas. Una institución que además, como nos recuerda uno de los epitomistas de Tito Livio, Eutropio, que se dedica en época tardía a hacer un pequeño breviario, un resumen de la Urbe Condita de Tito Livio, pues era una institución prácticamente desconocida y totalmente innovadora para el momento tan antiguo, siglo VI antes de Cristo, en el que se crea. El censo es, por tanto, la herramienta que permite, como nos cuenta Livio, repartir las cargas militares y civiles con una peculiaridad que luego pasará al sistema político. El soldado romano se costea su propia panoplia de defensa, de la misma manera que el magistrado romano no solo no recibe dinero por su función, sino que tiene que garantizar disponer de unos avales y de unos saberes suficientes como para sacar al Estado de una situación de ruina. Esto convierte al ejército romano y después a los magistrados romanos en instituciones totalmente voluntaristas, que probablemente tenían dentro de sí la ruina también de sí mismas, ¿no? El profesor François Jacques hablaba de que el éxito de Roma fue el privilegio de la libertad, que la gente se enrolara en las actividades militares y sobre todo políticas de manera voluntaria, porque le compensaba desde el punto de vista del onos, del honor que eso confería. Seguramente esos condicionantes configuraron algunos rasgos básicos del gobierno y de la política romana. El primero, Roma gobierna con leyes. No hay una gran constitución, aunque hay algunos textos que pueden funcionar como leyes marco, por así decirlo, pero el verdadero modelo de gobierno de Roma es la jurisprudencia. Y tenemos en la península ibérica, traigo ahí dos ejemplos, documentos en bronce, este que tienen a la derecha, el último que ha apareció de hecho en una casa de subastas durante la pandemia, bueno, y tiene una historia súper truculenta que, bueno, pues no podemos entrar, pero que es muy interesante. Es una disposición del Senado inmediatamente después de la muerte del emperador Augusto, cuando en el ejército la gente dice, bueno, y ahora que ha muerto el emperador, era el primero, ¿qué va a pasar con nosotros, ¿no? Los privilegios que nos había prometido Augusto los va a respetar el emperador Tiberio, y el Senado promulga un Senado consulto para tranquilizar a las fuerzas legionarias. Y de hecho, el gobierno de Roma se hace con leyes prácticamente desde los comienzos, cuando se compone la ley de las 12 tablas o cuando, precisamente para poner fin o tratar de aplacar el conflicto patricio-plebeyo, se promulgan en el año 367 las leyes Licinio-Sextias, que llevan ese nombre por los tribunos que las promulgaron. Leyes que apuntan, como dice Tito Livio, a una palabra clave en la política romana, al menos desde este momento, y que me parece que está o debería estar de más actualidad, que es la concordia. En latín también se dice exactamente así, concordia. A veces en otros momentos se utilizará otra expresión que también nos suena mucho, porque quizá está bastante ausente en el debate político actual, que es consensus. El consenso, el acuerdo, el pacto como forma también de ordenar socialmente y de gobernar. Otra consecuencia de ese condicionante es que el gobierno de Roma, como nos recuerda ahí
otro escritor griego, en este caso del siglo II después de Cristo, Elio Aristides, es un gobierno abierto, de todos y para todos, y que parte de un axioma que es clave en el derecho político, que es que el que va a gobernar a todos debe ser elegido por todos, que es un principio base de las democracias modernas y que tiene su origen en el mundo romano y también en la democracia griega. También es un gobierno, y es otro rasgo importante, de hombres libres. Eso no quiere decir que no hubiera en el mundo romano esclavos, pero bueno, ya saben que los esclavos prácticamente eran considerados simplemente animales con capacidad articulatoria y, por tanto, padecían, por así decirlo, las decisiones del gobierno, pero no podían participar en las instituciones. En general, en el mundo antiguo, la política está en manos de hombres libres, de ciudadanos de la ciudad donde se desarrolla esa actividad política y, bueno, aunque aquí estáis mayoría femenina, que me parece magnífico, también de varones, ¿no? Ahora parece que hay un cierto esfuerzo por reivindicar el papel de la mujer, que fue importante desde otra perspectiva en el mundo romano, pero que el modelo constitucional, desde luego, no reconocía. Roma también desarrolló, y esto es un principio que quizás se ilustra muy bien en la Atenas clásica y sobre todo en la Atenas de Pericles. Yo siempre recomiendo a mis estudiantes en la Universidad de Navarra leer y trabajar el que a mi juicio es probablemente la obra cumbre de la retórica política de la historia, que es el discurso fúnebre de Pericles, que Pericles pronuncia ante los caídos del primer año de la guerra del Peloponeso y que es una defensa de la libertad, de la democracia y también una legitimación de la sombra de la democracia ateniense, que fue el imperialismo con el que sometió a sus antiguos aliados, una connivencia democracia-imperialismo que me parece que a todos nos resulta también en este tiempo bastante familiar. Ese rasgo al que me quería referir es que el gobierno de Roma, los propios cronistas romanos, o en este caso el historiador Polibio, lo consideran un gobierno equilibrado, un gobierno, la palabra griega es muy gráfica, sinfronein, que funciona de manera armónica, de manera equilibrada, porque se hace a partir de todos sin excepción. De hecho, ya saben, tienen ahí el término en griego, idioteta, idiotes en griego, significa el que se desentiende de la vida política. Lamentablemente, vivimos en un mundo lleno de idiotéis, porque a los jóvenes no les interesa en absoluto la vida política. Bueno, pues cuando a alguien de ustedes, Dios no lo quiera, le llamen idiota, pues puede decir que es un término que tiene que ver con la escena política y que existe al menos desde la oración fúnebre de Pericles. Eso demuestra que el gobierno está pensado para que, participando todos, el resultado sea un gobierno que nos mejore a todos, que genere una disposición al bien común que ambicionamos en cualquier buen gobierno. Lógicamente, esto no quiere decir que en el gobierno romano, en la praxis política romana, pues estuviera ausente la manus, ¿no? La firmeza, la fuerza, ¿no? Aquí Elio Aristides subraya que, bueno, además de pues su capacidad de dominar a partir del buen gobierno, pues la mano firme que faltó, por ejemplo, al imperio ateniense que hemos citado anteriormente, Roma sí que la utilizó. Lógicamente, el gobierno de Roma se hizo siempre desde Roma y la expansión de Roma se dirigió desde donde hoy está la ciudad de Roma. Pero es verdad
que con el paso del tiempo, sobre todo a partir de la gran revolución cultural de época de Augusto, Roma fue capaz de crear un sentido de pertenencia, un sentido de patria una, de única patria, en la que todos, en cierta medida, todos los habitantes del imperio se vieron reconocidos. Probablemente porque, como subraya ahí Elio Aristides, su constitución supo hibridar lo mejor de todas las constituciones que se conocían en la antigüedad. Quien mejor explica eso es Polibio. Ya saben que la política romana, luego entraré en esto, tenía tres grandes instituciones: el consulado, el senado y las asambleas populares. Polibio dice que los cónsules, que son los herederos de los antiguos monarcas, representan la parte monárquica de la Constitución romana. El Senado, que es el antiguo consejo aristocrático que asesoraba al rey desde la época casi homérica, como habrán visto en la Ilíada o en la Odisea o en la película de Troya, que en fin no es igualmente válida, pero es más pop, ¿no? Representan el punto aristocrático, oligárquico de la Constitución, y las asambleas populares representan el punto democrático de la Constitución. En la larga historia de Roma, ese modelo triple, cónsules, senado y asambleas, que Polibio describe como la razón de la Constitución romana, que era a su vez la razón de la expansión de Roma, de la que él ha sido testigo, no se ordenó siempre de la misma manera. Entre el 753 a.C., en que se funda Roma, y el 509, Roma es una monarquía. Entre el 31 a.C. y el 476 después de Cristo, Roma es una monarquía, pero no la llama monarquía porque la experiencia monárquica en Roma fue, lo veremos, bastante traumática. Se habla del gobierno del primer ciudadano, que es como Augusto bautiza esa monarquía imperial en la que desemboca el periodo intermedio entre el 509 a.C. y el 31 a.C., que es la República Romana. Roma, por tanto, se fundó con un rey. Rómulo, Numa Pompilio fueron los primeros reyes de Roma. Sabemos de su existencia no solo porque nos lo cuenta Tito Livio, sino también porque hay algunas inscripciones antiguas en torno al siglo VI a.C. Roma se había fundado en abril del 753, por tanto, en el siglo VIII a.C., una de esas inscripciones, por ejemplo, el Lapis Niger, donde aparecen alusiones a algunas de las primeras magistraturas romanas, entre ellas no solo el rey, sino también los pontífices, que son casi tan antiguos como la propia fundación de la ciudad. ¿Qué función tenía el rey? Pues la que tiene el rey en todas las sociedades antiguas. Por ejemplo, lo vemos muy bien en la Ilíada, en la figura de Agamenón o en la figura de Príamo. Representa a la ciudad, hace de intermediario de las relaciones de la ciudad con los dioses, va a la vanguardia del ejército y, en colaboración de un consejo aristocrático, dicta las leyes que el pueblo, en cierta medida, asume y obedece. La monarquía romana no terminó demasiado bien y en el año 509 a.C., un Bruto, aspecto que luego la familia de los Brutos utilizará para legitimar el cesaricidio, porque acusen a César en la década de los 40 del siglo I a.C.
de lo peor que te podían acusar. Bueno, quizá habría cosas peores en época romana, que es lo que los romanos llaman la affectatio regni, ¿no? El deseo de ser rey, que era una experiencia que había traumatizado a los romanos por razones que tienen que ver también con los conflictos fronterizos de la época y con que algunos de los monarcas hoy sabemos que no fueron romanos, sino etruscos, ¿no? Fíjense cómo Dionisio de Halicarnaso, en época de Augusto, dice: os aconsejo que nunca utilicéis el nombre de reyes y monarcas para individuos que vayan a tener el poder supremo y que a esos individuos los llaméis de otra manera, ¿no? A partir del 509, Roma tuvo un auténtico horror a la monarquía. Al desaparecer los reyes, se sustituyó a los monarcas por los cónsules, que son los responsables de la parte fáctica, por así decirlo, de la vida política. Son los que tienen la potestas de dirigir el Estado, los que tienen también el imperium para mandar el ejército, heredados los dos del poder de los reyes, pero que pierden ese poder religioso que había tenido el rey y que en época posterior al 509 está en manos de los pontífices, a los que de hecho en ocasiones se le llama los rex sacrorum, reges sacrorum, los reyes de lo sacra, de las cuestiones, por así decirlo, religiosas. Y ojo, frente al rey, que es monos arge, un solo poder, los cónsules, y este es un principio básico de las magistraturas romanas, son siempre dos. No hay nada más difícil, los que tenemos cargos de gobierno en las universidades lo sabemos, que el gobierno colegiado. Ponerse de acuerdo con alguien para una decisión de gobierno es siempre muy difícil. Y ese fue un principio básico no solo del consulado, sino también de otras magistraturas romanas. Claro, conocemos mucho la labor militar de los cónsules. Por ejemplo, en el año 195 a.C. llega a la península un cónsul de Roma, Marco Porcio Catón, mandando un ejército de 50.000 hombres. 50.000 hombres para la península ibérica, en la que se suele decir que la densidad de población era semejante a la que tiene hoy la provincia de Soria, con todos mis respetos para esa provincia, esa ciudad, a la que me unen algunos lazos medio familiares, pero 50.000 romanos que vienen con un cónsul a un territorio en el que en época imperial debían vivir unos 4 millones de habitantes, que es lo que hay ahora mismo en esta ciudad, pues eso genera un impacto cultural extraordinario. Pero ojo, los cónsules no siempre son enviados a provincias. También hay ocasiones en que las provincias sirven para que determinados individuos hagan méritos para promocionar al consulado. Un caso muy representativo es el de Pompeyo, que tienen a la derecha, que vino aquí en la década de los años 70 del siglo I a.C. a poner en su sitio al rebelde gobernador de la Citerior, Quinto Sertorio, y tuvo tanto éxito en Hispania y luego regresando hacia Roma, que al llegar a Roma había un gran clamor para que fuera elegido cónsul, con lo cual también los territorios provinciales fueron escenario de la promoción política de los individuos a la magistratura suprema de la Constitución romana, que fue siempre el consulado. Segundo elemento del ordenamiento político de Roma. ¿Quién se encargaba del poder ejecutivo? Los cónsules y los magistrados, que luego veremos. ¿Quién se encargaba del poder deliberativo? El Senado. Esos ancianos, esos exmagistrados que tienen la capacidad de debatir cuestiones que tengan que ver fundamentalmente con la política exterior y con la actividad
legislativa de Roma. El Senado sabemos que se reúne en la curia, en la curia de los cardenales, ya saben que hay cardenales de distintos rangos, exactamente igual que en el Senado romano. No era lo mismo llegar al Senado habiendo sido cónsul que llegar al Senado habiendo sido edil, por ejemplo. Y eso se percibía en cómo se colocaban en la curia y en la fuerza que tenía también su opinión dentro de la curia. En el Senado, de hecho, siempre hay un princeps senatus, alguien que preside las deliberaciones, y lo que se busca es supervisar la política internacional de Roma, por llamarlo de alguna manera. En gran medida, entre el siglo II a.C., III incluso, y el siglo II después de Cristo, la agenda del Senado la hace la expansión de Roma por las provincias, ¿no?, que genera muchos expedientes que los senadores, 300 en los primeros momentos, hasta 900 en época imperial, pues tienen que resolver. Y de hecho, el Senado estaba muy bien conectado con los territorios, incluso con los territorios periféricos del imperio. En el año 121, nos lo cuentan varias fuentes, Estrabón, también Tito Livio, una embajada de indígenas hispanos se planta en el Senado de Roma y dice: a ver, nuestros padres son soldados, por tanto ciudadanos romanos, que han venido desde la época de Catón a luchar en Hispania, han tenido sus affairs con mujeres indígenas, nosotros somos el resultado de esas uniones, un ciudadano romano y una extranjera, ¿qué da, no? Y yo me imagino siempre a los senadores pues como muy germánicos, un poco cortocircuitados ante semejante problema que no se había planteado con anterioridad. Y entonces el Senado delibera y dice: bueno, pues no vais a ser ni romanos ni peregrinos, vais a ser ciudadanos latinos. Y crea para ellos una ciudad que les recomiendo visitar si bajan al sur, la ciudad de Cartella, en la bahía de San Roque, muy cerca de Algeciras, en la provincia de Cádiz. También el Senado envió disposiciones a la península ibérica. Hemos visto la tabla del Senado consulto de los comienzos del reinado de Tiberio, en otros momentos de especial turbulencia política. Por ejemplo, en el año 19 después de Cristo muere envenenado uno de los posibles, no vamos a decir papables, pero ustedes me entenderán, un candidato al trono imperial germánico, que es el padre de Calígula, y se produce una gran tristeza en todo el imperio y se abre una investigación porque se sospecha que ha sido envenenado. Y las conclusiones de esa investigación apuntan a un clan hispano, el clan de los calpurnios pisones, y el Senado envía un Senado consulto a Hispania ordenando que se grabe en las principales ciudades de la provincia, señalando a estos culpables e indicando cómo debía restablecerse y honrarse a la memoria de Germánico. Los que nos dedicamos a la epigrafía y a la jurídica en particular, sorprende que en época en la que no había correo electrónico, lógicamente, la información circulase de un lado a otro del Mediterráneo con tanta velocidad, gracias a eso que los romanos también inventaron, que es el cursus publicus, el sistema de correo. Cónsules, Senado, ¿cuál es la tercera pata? Pues claro, estamos hablando de una constitución armónica, equilibrada, democrática. Y el propio Polibio se lo pregunta, ¿no? ¿Cuáles son entonces las atribuciones reservadas al pueblo? Porque parece que todo lo hacen los cónsules y el Senado, que es como decir que todo lo hacen los patricios, porque el Senado es un órgano de exmagistrados. Y Polibio dice
que el pueblo y solo el pueblo es el árbitro que concede honores o infringe castigos, el único puntal de dinastías y constituciones, y es quien confiere las magistraturas a aquellos que las merecen. El gran poder del pueblo en Roma es lo que llamamos el poder comicial, la fuerza electoral que se entrega al pueblo para votar leyes y para votar magistrados. A los cónsules los elige el pueblo y a los magistrados los elige el pueblo. Esto no fue siempre así, porque hubo ocasiones en que el Senado de Roma tuvo miedo de a quién el pueblo iba a elegir y eligió directamente a un cónsul, a veces a un cónsul en solitario, saltándose la colegialidad consustancial a la magistratura del consulado. Los comicios fueron una realidad constante en la ciudad de Roma para votar leyes y para votar a magistrados, porque todas las magistraturas romanas que enseguida detallaremos son electivas, pero también fueron el medio de elección de magistrados en las ciudades provinciales. Y tenemos una foto muy fija de cómo funcionaba eso gracias a Pompeya. La vía de la Abundanza de Pompeya, que es el decumano que va a dar al foro de la ciudad, está llena de proclamas electorales en las que se pide el voto para determinados candidatos. Pero ojo, más difícil todavía, el voto no lo pide el candidato, lo piden otros para el candidato, con lo cual esto que ha hecho ahora Donald Trump con Elon Musk ya lo hacían en Pompeya, buscar al líder de opinión que maneja las redes sociales de la época, que son las paredes de la Vía de la Abundanza, para que pidan el voto directamente para ti. Y entonces por la noche salían cuadrillas de escríptores con una linterna, de ahí el lanternarius, a pintar pintadas proclamas electorales, y en algunas ocasiones llevaban consigo a un dealbator, que es el que se encargaba de borrar la pintada del rival y colocar la proclama del candidato. Recientemente, en las excavaciones de la Regio Quinta de Pompeya, donde están apareciendo, como siempre, cosas maravillosas, han seguido apareciendo candidatorum programmata, como se llaman en latín, proclamas electorales, que es verdad que repiten casi siempre los mismos nombres. Esto da la pista de que en las ciudades provinciales y probablemente en Roma, las magistraturas estuvieron siempre en manos de las mismas familias. Hubo una cierta endogamia en la práctica política que nace también de ese cierre de los patricios en torno de sí mismos, relativamente transformado, como luego veremos a través de la historia de Roma. Esas proclamas nos dan también mucha información de qué se valoraba en un candidato a la política local y que hemos de entender que sería parecido a lo que se valoraba en un candidato al consulado, aunque en los años de la expansión romana la garantía para ser elegido cónsul es haber tenido un triunfo extraordinario en provincias y celebrar ese triunfo entrando en Roma en olor de multitud y convirtiéndote en una especie de héroe casi semejante a los desfiles de los equipos que ganan títulos y que son recibidos en lo que casi es una pervivencia de la ovatio y del triunfus, que eran el reconocimiento que se hacía a los generales victoriosos. ¿Qué se valora? Que sean buenas personas, labónitas. Bueno, también nos sirve un poco para ver cómo estamos de virtudes políticas, ¿no? La integritas, que sean jóvenes, como el segundo que tienen ahí, íntegros, también que gasten en festejos, nos encanta que gasten en fiestas y en espectáculos,
que conserven el erario público, que no derrochen. Me sorprende siempre la número 5, Cayo Julio Polibio, del que hay bastantes proclamas. Lo que se dice de él es que hace buen pan, que es buen panadero. ¿Qué tendrá que ver ser buen panadero con administrar bien la ciudad de Pompeya, que es una colonia? Bueno, pues que probablemente hace bien su trabajo, y si es capaz de hacer bien su trabajo donde está, pues probablemente su trabajo político también lo hará de manera adecuada. Es bastante curioso porque para las elecciones, volviendo a la ciudad de Roma, también se creó una suerte de marketing electoral. De hecho, tenemos lo que los americanos han traducido por How to Win an Election, ¿no? Cómo ganar una elección. En latín tiene un título, bueno, un poco menos atractivo, el Commentariolum Petitionis. La petitio es la campaña electoral, Commentariolum es el pequeño manual para cómo hay que desenvolverse en la campaña electoral. Tenemos ese tratado que escribe el hermano del Cicerón que todos conocemos a Marco Tulio Cicerón, pero tenía un hermano, Quinto Cicerón, que le escribe un manualito con consejos para la campaña electoral en la que Cicerón se presentó al consulado. Es un libro que hay que leer porque le dice centralidad, esto lo hemos oído en España muchísimo, las elecciones se ganan en el centro, cercanía, conocimiento del electorado y capacidad de atraerse a la voluntad popular, a la voluntas popularis, que es la que decide las elecciones. Si les asombra esto, que existiera un manual de marketing político, más les asombrará, y les pido que lo busquen porque hay traducciones en Internet, el capítulo sobre la emisión del sufragio, de sufragio ferendo, de una de las leyes municipales hispanas que tenemos, que es la de Malaca. Pues se votaba, como ven ahí, por distritos, con urnas, con presidentes de mesa, con interventores, solo que se llaman de otra manera, custodes suffragii, que quizás es mucho más bonito para los que amamos el latín que interventores, que es como una palabra tan administrativa que casi suena fea, ¿no? La custodia del sufragio es algo como mucho más elevado y que demuestran que también en el régimen electoral seguimos siendo totalmente romanos. Pero, lógicamente, también en época romana, todos conocen este pasaje citadísimo, a veces sacado de contexto, de Juvenal, hubo desapego por la vida política. Juvenal, que escribe en los años 80 del siglo I después de Cristo, dice: antes el pueblo lo elegía todo, ahora no elige nada porque solo desea panem et circenses, pan y circo. Con que nos den eso, quien gobierna nos da exactamente igual. En época republicana, la expansión de Roma fue creando una clase burocrática que servía a esa expansión y que abrió a muchos individuos la posibilidad de obtener visibilidad en las provincias. Y entonces ese cierre del patriciado en torno de las magistraturas se vio en cierta medida amenazado y empezaron a aparecer individuos con un cierto nivel de renta que no tenían antecedentes políticos en su familia, pero que podían, por la popularidad que ganaban en sus misiones provinciales, pues recibir esa voluntad popular y ser elegidos para determinadas magistraturas. A partir de ese momento, estamos hablando más o menos entre el 133 a.C., quizá algo antes, y el 31 a.C., se polarizó plenamente la sociedad romana. Y se polarizó
en dos bloques: la nobleza tradicional, que podríamos llamar la vieja política, que se denominará a sí misma los optimates, los mejor preparados para gobernar, y estos nuevos advenedizos que vienen a enseñarnos a nosotros cómo se hace política y que la nobilitas llamará homines novi, que es despectivo, los nuevos hombres, la nueva política, y que ellos se autodenominarán populares porque sintonizan más con el pueblo que con la casta, bueno, por llamarlo de alguna manera. Y eso confrontó a la sociedad romana. Hace algunos años, en ese año en el que tuvimos que votar como 3 veces seguidas, quizá no fueron 3 y fueron 2, pero bueno, ya no me acuerdo, un tuitero que tiene un perfil magnífico, La Cierva de Sertorio, que es un pasaje que tiene que ver con Plutarco y con este Sertorio del que hemos hablado antes, hizo una lectura de algunos partidos políticos de este país, en fin, un poco grosera, en clave de los optimates y de los populares, pero bueno, no andaba, podríamos decir, muy desencaminado. Lógicamente, esas luchas por conseguir que se permitiera, avalar en el cursus honorum el avance de alguien que no tenía en su familia antecedentes consulares o políticos, fue permitiendo que la Constitución romana diera sucesivamente, por presión de eso que a veces, aunque en España hay que tener mucho cuidado con esto, se llama el Partido Popular, el Partido Popularis, pues se fueran reconociendo las reivindicaciones de esa parte que había llegado a la política romana aprovechando las oportunidades de la expansión en provincias. No podemos entrar en eso porque daría para otra sesión. Hemos hablado de cónsules, senado y asambleas. Bueno, Roma no se gobernó solo con cónsules, senado y asambleas. Para campos concretos en Roma y en las provincias hubo también una serie de magistrados que tenían que ser ciudadanos de Roma, que tenían que dar prueba de su probitas, es decir, ser individuos, diríamos hoy, sin antecedentes penales, de su ingenuitas, tenían que ser hombres libres y con una gens, ¿no?, con una familia reconocida, y lo que nunca se decía, no se decía, no aparece tanto en las fuentes, al menos teóricamente, tenían que tener también fortuna, porque llegar al Senado y al consulado implicaba también tener una renta. En eso la política romana fue bastante censitaria. Además de eso, las magistraturas que se eligen entre todos los ciudadanos, pero que posicionan al que los tiene, al que las desempeña, por encima de los demás, porque magistrado es magis, más que alguien, ¿no? Tenían algunos rasgos que conviene señalar. Eran electivas, solo 2 no lo fueron. La dictadura, que fue una solución de emergencia, que en algunos periodos de la República Romana se utilizó abundantemente, o bastante, y el interrex, que se utilizó sobre todo en el periodo de la monarquía. Eran anuales. En mi universidad los cargos de gobierno se detentan por 3 años, máximo 6, y a veces en broma se dice que cuando uno lleva más de 6 años, que es una cosa súper excepcional, ya se considera dictadura. Bueno, pues en época romana los magistrados eran anuales. Eso no quiere decir que no se pudiera iterar la magistratura y ser cónsul, hay muchos casos, durante varios años seguidos. Las magistraturas eran también colegiadas, podían vetarse entre sí y, sobre todo, para recordar que el magistrado era uno más de los demás, pero más que los demás, eran también
visibles. El magistrado portaba unos distintivos, unos ornamenta que le acompañaban. Se sentaba en la silla curul, le acompañaban una especie de guardaespaldas con unas fasces en los hombros, tenían unos asientos de honor reservados en los espectáculos teatrales y, sobre todo, esto tampoco es nuevo, tenían asesores, y asesores a sueldo, y muchos asesores, además. Tenemos un testimonio hispano, la ley de la colonia de Urso, que es una colonia de época de César, aunque el documento es de época Flavia, donde se habla de esos aparitores, de esos subalternos que acompañaban a los magistrados. Una ordenanza, los que portan las fasces, secretarios, mensajeros, escribientes, pregoneros, adivinos, flautistas y, sobre todo, un secretario, un escriba. Una ciudad romana que todos habrán visitado porque está muy cerca de Madrid, la ciudad romana de Segóbriga, tuvo como patrono al escriba del emperador Augusto, al secretario personal del emperador Augusto. Es curioso porque los magistrados de Roma y de las provincias no cobran, pero los aparitores cobran, y está establecido incluso cuál es el sueldo de los aparitores con cargo a la pecunia communis, al presupuesto común de cada una de las comunidades. ¿Cuáles son esas magistraturas? La censura, que no es anual, es otra excepción a lo dicho anteriormente, que es la que se encarga de renovar el nombramiento de los senadores, que vigila el alineamiento de las leyes con el bien común y que tiene, por tanto, una función, como dirían los griegos, en cierta medida nomofiláctica. Trata de buscar que la legislación romana se avenga a ese concepto moral que los romanos llamaban el mos maiorum. La censura es tan importante que la asumieron ocasionalmente los emperadores. En mi excavación de los Bañales tuvimos la fortuna hace 3 años de encontrar esa cerámica de momento única en el mundo romano con las caras de Vespasiano y de Tito, emperadores de la dinastía Flavia, que asumieron la censura conjunta en el año 73 para una serie de medidas de reordenación de Roma después de la muerte de Nerón y de la guerra civil que siguió a su muerte, y que por lo visto eso fue celebrado en el taller de Tricio, en La Rioja, donde se fabricó esa cerámica. Y también el censor, en época de la República, hacía el censo de ciudadanos para saber cuál es la fuerza militar con la que contaba Roma, pero también determinados individuos destacados en provincias hicieron censos. Por ejemplo, en la historia de la Navidad siempre se dice que el nacimiento de Jesús se produce siendo Quirino gobernador de Siria, y de hecho hay una inscripción que se conserva en Italia, no me acuerdo ahora si es en Venecia o donde habla de este Quinto Emilio II que ayudó a Quirino en la elaboración del censo, que es el que llevó al empadronamiento de la Sagrada Familia en Nazaret, como celebra ese mosaico que coloca bizantino, que coloca la Sagrada Familia delante del gobernador Quirino. También hubo otra magistratura, que es la dictadura, una magistratura de emergencia elegida por el Senado, y entre los años 80 y 40 del siglo I antes de Cristo, también proclamada por las armas, en el sentido que nosotros damos hoy al término dictadura. En Hispania, de hecho, cuando en los años 80 del siglo I entra armado en Roma Sila, la primera vez que un ejército entra en la ciudad de Roma, la segunda ya la conocen, es cuando
César cruza el Rubicón y empieza la Segunda Guerra Civil de la República Romana, bueno, pues cuando Sila entra en Roma con el ejército, publica una lista de individuos que tienen que dejar sus cargos porque hay una depuración, ya que vuelve al poder, por así decirlo, el partido de los optimates frente al partido popularis del cónsul anterior, que era Cayo Mario. Entonces hay un señor en la Tarraconense, la Citerior se llamaba entonces, que tienen a la derecha, Quinto Sertorio, que se niega a abandonar su cargo, se alía con una serie de pueblos indígenas y tiene que venir el general Pompeyo, ya bastante mayor, en fin, para lo que era la esperanza de vida en época romana, para ajustar las cuentas con Sertorio y, entre otras, esa victoria le catapultará posteriormente al consulado. Otra magistratura es la pretura. El pretor es el que administra justicia en Roma y en las provincias. Y en este caso, en los pretores provinciales, pues la península ibérica tiene el honor de estar entre las primeras, junto con Sicilia, territorios del imperio que fueron gobernados por pretores. En el año 197 a.C. se crean la provincia citerior y la provincia ulterior y se encomiendan a los dos primeros gobernadores de esas provincias, que son Marco Elvio y Cayo Sempronio Tuditano. Fíjense que hemos hablado de censores, dictadores, pretores que administran justicia. Vamos a ir bajando ahora, ya para terminar, al terreno cotidiano. También hay los ediles. Los ediles son la magistratura doméstica por excelencia. ¿A qué se dedica el edil? Los romanos lo expresaban muy bien con el sustantivo cura y 4 genitivos. Cura urbis, el cuidado de la ciudad; cura ludorum, la gestión de las fiestas; cura aquarum, el abastecimiento de aguas; cura annonae, el abastecimiento de grano. De hecho, en las comunidades provinciales, donde también hubo ediles, sabemos que se pedía que los ediles tuvieran una fortuna suficientemente saneada como para que, si faltaba grano, pudieran comprarlo a comunidades que hubieran sido excedentarias. Había también cuestores encargados de las finanzas y también de otra institución muy moderna que tuvo Roma, que fue el tabularium. En la colina capitolina, donde hoy están los museos capitolinos, estaba el tabularium de Roma, donde se guardaba copia de todos los decretos y actas del Senado y de cualquier documento, casi me da pudor, estando aquí la profesora Balmaña, decirlo, de derecho público o privado que hubiera sido emitido por el Estado romano. Por ejemplo, de los diplomas militares, que eran salvoconductos que se concedían a los veteranos del ejército una vez que se habían licenciado, debía guardarse copia durante un tiempo en el tabularium de Roma. En la península ibérica sabemos algo de cuestores, porque la carrera meteórica de César comenzó cuando se produce en el año 69 su nombramiento como cuestor. Había un cuestor en Roma, un cuestor provincial y un cuestor en cada ciudad, y conoce a una de las grandes fortunas de la Hispania del momento, que es la familia de los Balbos, que financiarían parte de las campañas militares del propio César. Y por último hubo también tribunos de la plebe. En este contexto de reivindicaciones del pueblo y en el marco de las negociaciones que Roma tuvo que hacer prácticamente desde su fundación con esas manos
que alimentaban al vientre, como nos decía antes Livio, pues Roma, los patricios tuvieron que ceder, entre otras cosas, porque los plebeyos durante varias veces se fueron de Roma y fundaron una ciudad paralela en el monte Aventino y repetían eso cada vez que se incumplían los pactos del acuerdo. Pues uno de los primeros acuerdos fue que hubiera una magistratura que representara la voluntad del pueblo, que fuera el tribunado, que sería el tribunado de la plebe, que tendría también cierta inviolabilidad y sacralidad semejante a la que tenían los magistrados a los que me refería antes, particularmente a aquellos que podían mandar sobre el ejército, sobre todo cónsules, o que podían dictar pena de muerte, como por ejemplo los pretores que administraban justicia normalmente hasta el extremo de lo que los romanos llamaban el ius gladi, es decir, la posibilidad de decretar una pena de muerte. Si antes vimos que se valoraba en los candidatos, las inscripciones que en muchas ciudades del imperio, empezando por la propia Roma, se hacen a los individuos que han terminado su mandato, nos recuerda también que se valoraba en los magistrados que terminaban mandato. Justicia, honorabilidad, intachabilidad, preocupación por las causas públicas, discreción, honestidad, capacidad de gestión, que son conceptos que nos suenan. Este modelo, que he retratado en estos minutos, cambió en cierta medida a partir del año 31 a.C., en que Augusto fue proclamado Augusto por el Senado. Él había recibido una serie de poderes extraordinarios para vengarse de los asesinos de César, y en el año 27 a.C., después de acabar con Marco Antonio, se presentó en el Senado y les dijo: bueno, yo todo esto que me habéis dado pertenece a la República de Roma, yo os devuelvo ese poder extraordinario. Y obviamente el Senado le dice: no, nosotros queremos que tú sigas al frente de esto, ¿no? Obviamente no como rey, porque ya hemos visto que de esto abominaban los romanos. Y entonces él crea ese concepto del primer ciudadano, el ciudadano principal, mantiene el sistema cónsules, magistrados, senados y asamblea, pero con un princeps que hace un poco de árbitro de los distintos niveles que a partir de ese momento tendrá el gobierno en Roma. El nivel de la Casa Imperial, que es una realidad nueva que nace con Augusto, el nivel de la ciudad de Roma, que exigía un gobierno propio, con una policía, con unos bomberos, con unos curatores del abastecimiento de agua, porque Roma en este momento ya superaba el 1.000.000 de habitantes, el nivel provincial y sobre todo, y probablemente fue la clave del éxito de Roma, la traslación adaptada de este cuadro de magistraturas a los niveles locales. También en cada ciudad habrá un equivalente a los cónsules, también colegiado, los llamados duoviros, que son 2 varones, habrá un edil y habrá un cuestor. Y habrá también un senado, que no será de 900 miembros, porque las leyes municipales que conservamos, que todas son de procedencia hispana, aunque obviamente debió haber en todas las ciudades del imperio, pero el bronce se funde y se recicla con facilidad, establecen un número de senadores en torno de 60. Los curiales de las ciudades provinciales serían el equivalente a nuestros concejales. Imagínense lo difícil que es en municipios actuales configurar listas para el alcalde y 3 concejales. En muchas ciudades hispano-romanas, donde vivían 300 miembros, realmente fueron capaces de gestionar un senado local de 60 concejales. Bueno, pues mientras la economía romana a escala local
funcionó bien y las magistraturas se percibían como un honor, por supuesto que sí, pero a partir de mediados, finales del siglo II y comienzos del siglo III, se fue generando un cierto desapego de las instituciones que acabó por generar la ruptura de una de las patas del éxito de Roma, que fue la autonomía local, aunque perviviera y pervivió hasta el siglo IV después de Cristo y también después en el Imperio de Occidente, la otra pata que he tratado de explicar en esta conferencia, que es el poder central con las distintas magistraturas, cargos e instituciones del Estado, que creo que demuestra muy bien la actualidad de un modelo político como fue el modelo político romano. Quedo a su disposición para las consultas que quieran hacer y agradezco su atención. Muchas gracias. ¿No hay preguntas? Alicia. Sí, yo quería felicitarte, gracias, como siempre, por tu magnífica exposición. En verdad es un recorrido estupendo entrando en el gobierno y la administración de la Roma clásica. Y simplemente es una consideración, me gustaría saber tu opinión, porque justo te quedas con la llegada de Augusto al poder. Augusto nos iba diciendo, bueno, yo quiero restaurar la República. Esa idea siempre presente, ¿no?, en toda la literatura romana, de la libertas frente al regnum, esa palabra tan odiada. Y cómo realmente Augusto lo que nos encontramos es con un régimen completamente distinto. Bueno, efectivamente es uno de los grandes, es la gran revolución romana, ¿no?, como la llamó Ronald Syme, ¿no?, hacer al pueblo creer que hay una restauración de la República cuando en realidad lo que hay es la transformación de la República en una monarquía imperial en la que el poder lo ostenta el emperador, pero es verdad que él, como sabes, en la Res Gestae dice que lo hace, volvemos a la palabra que traíamos al principio, per consensum universorum, ¿no?, con el consenso, con el acuerdo del ejército, de las provincias, de la plebe. Bueno, yo tenía algunas diapositivas más que he saltado porque ya me veía apremiado por el tiempo, donde tenía previsto hablar con un poco más de detalle de la reforma de Augusto y del paso de ese modelo de Roma capital a la Roma provincial y a la Roma municipal, ¿no?, que es donde al final llegaban todas estas disposiciones. Pero desde luego la obra de ingeniería política de refundación, porque fue una refundación también desde el punto de vista cultural que hace Augusto, pues es absolutamente inspiradora, porque bueno, pues demuestra cómo de las grandes crisis, como fue la crisis de la tardía República Romana, en la que ya el pueblo no elegía a los cónsules, el Senado gobernaba con un recurso constante a la excepcionalidad, pueden salir diseños políticos que al menos amparaban la idea de concordia, la idea de libertas que tú has planteado y también el que fue uno de los ideales iniciales, aunque no duró mucho, de la propaganda augustea, que fue la Pax, ¿no?, la famosa Pax Augusta, la paz de Augusto, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, en cualquier caso, en el QR tienen también lo que no he podido contar. Muchas gracias a todos por su atención y no falten el jueves siguiente a la siguiente conferencia. Buenas noches.